vos vayas y la radio te transporta. 970. Radio Guaraní suena mejor con tus auriculares. Radio Summer, Radio Summer. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. De 20 a 22 horas, cortita y al pie, por AM970, con Aldo Boto y un equipo de primera. Cortita y al pie. Bien, cortita y al pie. Cortita y al pie. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí comenzamos un programa más de Cortita y al Pie. Somos payasos, no podemos ganar. 70 FM 107.1 en los controles, Marquitos Faotti. Tenemos un retorno extraordinario, Marquitos, así que te agradecemos. Los saludo ya para empezar a informarnos desde el estadio del Club Belgrano a Jorge Gabriel Pecker. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Aldo, ¿cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes, gracias. Bienvenida también a toda la gente a Cortita y al Pie. Bueno, vos sabés que acá, lógico, yo siempre cuando tenemos programa llego temprano, ¿no? Para salir en vivo desde aquí. Y siempre aprovecho, ¿no? Ahora, por ejemplo, los que ya están llegando son los árbitros. Está Sergio Acevedo, está Ramón Zamudio, entre otros, que van a dirigir esta noche esta jornada. Y aprovechamos para hablar un poco, porque no nos olvidemos, Aldo, del tema arbitral para este año 2025. Va a ser un año, me parece, importante en cuanto al tema árbitros, me parece. Seguimos con inconvenientes, digamos. Seguimos, no, o sea, continúa el mismo problema de que hay dos grupos muy bien diferenciados y que está el grupo A y el grupo B, digamos, ¿no? El grupo B es el que, es el que está prácticamente afuera del arbitraje. Sergio Acevedo no va a dirigir más, aparentemente, en primera división, tampoco lo va a hacer Daniel Niño. Acá está Ramón Zamudio en este grupo, y después está el grupo que hoy aparentemente se hace cargo del tema arbitral, encabezado por dos árbitros jóvenes como Brian Altamirano y Cini Prado, Roberto Cini Prado. Ellos son los dos árbitros que van a manejar el cuerpo arbitral de esta temporada. Ahora, para aquellos dirigentes que pensaban que este año van a poder jugar 3, 4 categorías al mismo tiempo, vayan olvidándose, porque no vamos a tener la suficiente cantidad de árbitros como para dirigir 4 o 5 categorías, como escuché en algún momento que la liga quiere hacer este año. Yo digo, si jugás primera división, si jugás una categoría de inferiores, por ejemplo la sexta, y jugás una categoría de infantiles, ya con eso creo que alcanza para que no haya más árbitros. Y si sumamos a esto el fútbol femenino, peor todavía, ¿no? Bueno, vos decís recién Sergio Acevedo y Dani Miño, digamos, ¿dejarían de arbitrar por esta diferencia que tienen con sus compañeros o no, por otra cuestión? Ellos fueron excluidos el año pasado ya del fútbol oficial, del fútbol de primera. No están en edad ni en condiciones físicas, según los dirigentes de la liga, de dirigir primera división. Así que yo no sé qué es lo que va a pasar. Por ahora no quieren hablar los árbitros tampoco. Quieren que primero hablen los que van a estar encargados del cuerpo arbitral de esta temporada. Brian Altamirano encabeza esta lista junto con Roberto Cini Prado. Ahí estará también Fabián Mesa, supongo. En esa lista estará Víctor Cordero, ¿no? Estos son los árbitros principales
entre comillas, de esta temporada. Y después lo que no sé es si Dani Miño, Sergio Acevedo y demás van a ir a dirigir inferiores o infantiles, o si no van a dirigir más la liga y van a ir a dirigir veteranos o van a dirigir campeonato de verano, campeonato de invierno, futsal, etcétera, ¿no? Bien, hay mucha actividad de todas maneras, Aldo, para que un árbitro pueda desempeñar su actividad ajena a la liga. Acordate que acá hay 2 ligas de veteranos, hay futsal todo el año, hay femenino, así que, bueno, en una de esas se van para ese lado. Sí, está claro que deberían tener para trabajar, entre comillas. Ahora, no me parece muy inteligente, por lo menos a mí, supongo que a vos también, esta disputa y esta pelea por la cantidad de árbitros que existe, digamos. Yo creo que conversando se entiende la gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá hay árbitros que han sido removidos, digamos, por parte de la liga. No. La liga consideraba que ya no están en condiciones de dirigir primera división. Claro. Entonces, lógico, ¿no? Se armó esta disputa, y más aún después cuando un grupo de árbitros, los más jóvenes, por así decirlo, es como que se abre del resto y comienzan a hacer un grupo arbitral como para dirigir en la liga. Vuelvo a repetir los nombres, Víctor Cordero, Brian Altamirano, Fabián Mesa, está este otro chico, Roberto Cini Prado, seguramente se me está escapando alguno más, ¿no? Pero no hay más que eso, y si los clubes quieren jugar, como en algún momento escuché, 4 campeonatos al mismo tiempo, me parece que va a ser bastante complicado el tema. Se va a complicar, digamos. Sí, además de que ya no se está, que yo ya lo vengo diciendo hace un par de años, que no se está cumpliendo la reglamentación vigente, que el árbitro que dirige primera división, por ejemplo, el sábado no puede dirigir. Pero sin embargo, bueno, eso se hace la vista gorda, sí, bueno, pasa, los árbitros, como no hay árbitros, entonces a veces dirigen el día sábado a la tarde, dirigen el domingo a la mañana, dirigen el domingo a la tarde, en la liga, y después lo que dirigen también alternadamente con el tema del fútbol de veteranos, ¿no? Porque hay árbitros, aunque vos no lo creas, ¿no? Hay árbitros que dirigen el domingo a la tarde un partido de primera, pero previo a eso ya dirigió un partido a la mañana de veteranos, ¿no es cierto? Entonces, lógico que después el arbitraje no va a ser el mejor. Esto es obvio, por algo existe ese reglamento de que un árbitro no puede dirigir otro partido dentro de las 72 horas de haber dirigido. Estamos hablando de primera división, porque está bien, después dirigen femenino, que lo hacen creo que de taquito, fútbol infantil lo mismo, fútbol de inferiores, pero estamos hablando de fútbol de primera. Hay árbitros que dirigen sábado un partido de primera, domingo a la mañana un partido de veteranos y domingo a la tarde otro partido de primera. Eso pasó el año pasado. Y eso no es lo ideal. O sea, después los clubes no se pueden quejar, che, qué malo el arbitraje. ¿Y cómo querés que sea bueno? Si dirige 3 partidos en 24 horas, es lógico, claro, que no va. O sea, a los árbitros, yo lo vengo diciendo, Aldo, a los árbitros no hay que criticarlos, hay que hacerle un monumento. A los árbitros hay que hacerle un monumento y agradecerle el esfuerzo que están haciendo por dirigir tantos partidos en tan pocos días, ¿cierto? Y después encima se quejan porque no corren o porque están lejos de la jugada. Y bueno, ¿qué querés, hermano? ¿No es cierto? ¿Qué querés que haga? Si me hacen dirigir sábado a la tarde, domingo a la mañana y domingo a la tarde, es imposible. Es imposible, la verdad, la situación de los árbitros. Y después te digo una cosa, árbitros nuevos en los últimos 2 años, creo que no salieron ninguno para dirigir primera división. Los que están, ya están de antes, digamos, que, bueno, lo sumo a Leandro Klaus también, ¿no? Que no lo nombré, está Klaus, ponele, ¿no? Klaus,
Roberto Cini Prado, Brian Altamirano, Fabián Mesa, Víctor Cordero. 6. Sí. Y más que eso no vamos a tener, porque los otros que aparecieron, algunas damas también, y algunos otros chicos jóvenes, todavía no están para dirigir primera división. Ninguno, ¿eh? No hay ni uno solo que vos puedas decir, este ya está para primera. No sé si lo nombraste, Jorge, a Ferreira, o Ferreira está en el grupo de excluidos. Ferreira se vino para el grupo de excluidos. Y Facundo Leiva se fue de pase, está en Puerto Iguazú. Sí. si quieren designarle, paguen el viáticos y él viene. Claro, sí, claro, obviamente que no está en no la va a dirigir ciudad. más. No va a dirigir más. Y Ferreira dio un saltito y se vino para el lado de los marginales, vamos a decir ahora. Sí, a mí sinceramente me llama muchísimo la atención esta situación, porque insisto con esto, yo creo que no hay nada que no se pueda resolver conversando un poquito, ¿no? Sí, lo que yo no sé todavía, y es lo que me gustaría hablar con los árbitros, pero por ahora vuelvo a insistir, los árbitros que están acá, Daniel Niño, Sergio Acevedo, Ramón Zamudio, etcétera, no quieren hablar todavía. Yo entiendo la parte de que la liga le dijo a Sergio Acevedo, por ejemplo, y a Dani Niño, bueno, miren muchachos, ustedes ya están pasados de edad, o ya están pasados, ya está, listo, hasta acá llegaron. Sí, yo pero comprendo lo que no sé, siempre y cuando no haya, digamos, siempre y cuando haya. Sí, ahora, yo lo que no sé si no hay, sí. Si no hay, digamos, el número suficiente, me parece que se puede hacer tranquilo. No es hacer la vista gorda, esa cosa, pero claramente, si no hay la cantidad, por lo menos que ayuden o tratar de solucionar alguna cosa como para que te puedan dar una mano, digamos, en otras categorías. Sí, ahora, lo que yo no sé todavía, porque no ha trascendido demasiado, es qué pasó entre los árbitros. ¿Por qué esos dos grupos? ¿No es cierto? Yo lo estoy leyendo y voy a rectificarme. A Sergio Acevedo dirigió primero hasta prácticamente... Hasta hace poquito, y creo que lo va a seguir haciendo. Los que están en el grupo de que la liga ya los excluyó, además de Daniel Miño, es Vicente Sosa, es Rubén González, todos esos árbitros que ya han pasado, ¿no? de una edad límite, digamos, y que ya no están para dirigir primera, para la óptica de la liga, ¿no? Pero ahora, lo que yo no sé, Aldo, lo que todavía no puedo saber, es cuál fue el detonante para que hoy hayan dos grupos de árbitros y que aparentemente están bastante distanciados. ¿Qué es lo que pasó? Solamente ellos lo sabrán. Alguna vez seguramente saldrá a la luz esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y por qué? ¿Por qué se pelearon los árbitros? ¿Por qué hicieron dos grupos? ¿Cuál fue el tema? Claro. Sí, llama la atención, yo insisto, porque si sobrasen árbitros, bueno, qué sé yo, está bien, por edad lo dejo, no me está gustando el rendimiento de fulano, de mengano, bueno. Ahora, si no da la cantidad, llama poderosamente la atención que se tome estas medidas. Quizás la nueva dirigencia de la liga trata de conversar con estos dos grupos para tratar de alguna manera, digamos, de solucionar esta situación, digamos. Acercarlos. Y claro, porque no creo que sea algo insalvable, Jorge. No, está bien, pero de todas maneras la liga tendrá que dar un pasito al costado en cuanto a la designación de los árbitros y decir, bueno, está bien, vamos a darle una nueva oportunidad, digamos, a Ferreira, a Miño, a Vicente Sosa, a Rubén González, a los árbitros más experimentados, los que hasta ahora ya supuestamente no van a dirigir más.
Y vuelvo a repetir el tema yo de los dirigentes del fútbol. Los dirigentes tienen que dejar de ser tan pretenciosos también cuando la Liga de Curuzú-Cuatía no tiene árbitros, tiene muy pocos árbitros para la cantidad de categorías y para la cantidad de torneos que hay. Entonces, los dirigentes del fútbol tienen que dejar de ser tan pretenciosos que yo no quiero que me dirija fulano, pero yo no quiero que el otro le dirija a tal club, que por qué le dirigió fulanito a tal otro, y yo no quiero... todos los clubes tienen sus árbitros elegidos, y bueno, y eso no debe ser. Y otra cosa que tiene que hacer la Liga es formar pongámosle una subcomisión de designación de árbitros, y que haya alguien que designe los árbitros y punto, y que se termine el problema. Y que no sea árbitro, porque los árbitros los árbitros no se pueden designar solos, ¿no? Tiene que haber dos personas que designen a los árbitros, y esas 2 personas que no le atiendan el teléfono a nadie, y que no reciban notas de nadie, y que no tengan presión de nadie, ¿no es cierto? Y si es posible, que vengan a la cancha y que los miren y que los observen y que los califiquen, ¿no? Y que digan, claro, a este árbitro lo vamos a parar 2 fechas, porque cobró un penal 5 metros fuera del área, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la AFA, Aldo? ¿No? La AFA designa a los árbitros y, claro, tienen otros medios para saber dónde se equivocó, dónde no. Acá en Curuzú-Cuatía, por lo menos el fútbol de primera, podemos mandar veedores y que lo analicen a los árbitros, que digan, este árbitro dirigió bien, o medianamente bien, regular, puede dirigir otro partido. No, lo vamos a parar primero una semana y lo vamos a decir por qué lo paramos. Sí, igualmente, ¿no? Eso es difícil de lograr, digamos, si no se ponen todos de acuerdo, ¿no? Claro, pero bueno. Todos de acuerdo a que haya alguien encargado de esto. Exacto. Es una tarea difícil, pero habría que ir probando, ¿no? Porque claro, a mí me parece una barbaridad, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, se arregló el tema de los árbitros, hay un solo grupo ahora, listo, está. Tenemos 10 árbitros, bueno, ¿quién va a designar a los árbitros? Sergio Acevedo, por ejemplo. Listo. ¿Cómo va a dirigir? Va a designar Sergio Acevedo al árbitro de un partido? ¿Cómo se va a designar él solo? Es decir, este partido lo dirijo yo. No puede ser así, ¿no? Pero bueno, eso es un lindo tema para seguir analizando, para seguir opinando, para que la gente también opine si quiere, o los dirigentes, y bueno, y para que se logre solucionar este tema, ¿no? Bien. Bueno, este fin de año y este comienzo de año, Jorgito, han sido complicados para por lo menos para mí, con mis amistades y esas cosas. Me acabo de enterar una noticia complicada. Ayúdame, Marquito, con una tardita por ahí, la tuya, la nuestra, y seguimos con Jorge, con todo lo que pasó ayer en el torneo de básquet. En el torneo de básquetbol, lo que va a pasar hoy, también en el torneo de barrio que se va a jugar ahí, sí, en la cancha del Club Belgrano, donde está precisamente nuestro compañero. Y recordemos también, si es que nos mandan la programación de lo que va a pasar el viernes, pero para eso vamos a tener tiempo seguramente el viernes, tanto en el Club San Martín, donde va a haber semifinales, y en el nocturno del Club Victoria, que van a comenzar los cuartos de final. Vamos, si venimos, dame una ayudita por ahí, Marquitos, gracias. Cortita y al pie. En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en La Segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303.
Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú-Cuatiá. Hacia adelante. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Doctor Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Cuatro Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774-516263. Cortita y al pie. Flameando en el aire con los colores de tu pasión. AM970. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeado. 31 minutos pasaron de las 20, seguimos aquí en Cortita y al Pie. Jorge está ahí en el Club Belgrano, donde dentro de un rato va a haber una jornada de campeonato de barrio, pero sí, antes de comenzar con lo que es la jornada del torneo de barrio que se va a jugar en la noche de hoy en el Club Belgrano, vamos a repasar un poco, Jorgito, lo que pasó ayer en el estadio del Club San Martín con los cuartos de final que se comenzaron a jugar del torneo de verano de básquetbol. ¿Te parece? Sí, perfecto. Ya este campeonato Colombo y Magliano tiene 2 semifinalistas. Son ellos La Peña y el otro es el Timao Fútbol Club. Anoche ganaron sus respectivos partidos con una buena convocatoria, pero los partidos no fueron tan buenos. Creo que hubo una clara diferencia en los dos partidos, en los ganadores, ¿no? En La Peña, que le ganó claramente a Veterinaria Borderes por 80-56. Ya en el primer periodo, Aldo, se notó la diferencia de un equipo y otro, ya que La Peña termina imponiéndose por 28-8. Esos 20 puntos que le sacan en el primer periodo se mantuvieron con algunos altibajos, y después incluso, 80-56 termina ganando por 24 puntos. Pero los 20 del primer periodo fue el detonante del partido, porque Veterinaria Borderes nunca pudo ni siquiera acercarse a La Peña. 45-27 el segundo periodo y 62-41. Fíjate que ahí se mantenían los 21 puntos, 45-27 son 18 puntos, o sea, le sacó 20 en el primero, 18 en el segundo, 21 en el tercero, es decir, el partido se definió ya en el primer periodo. Y después La Peña se dedicó a controlar y a tratar de mantener esa diferencia, que de hecho lo hizo, porque termina ganando por 24 puntos, ¿no? 80-56. Y en el segundo partido, sí, lo dicho, digamos, esa diferencia en el primer cuarto marcó el partido, digamos. Totalmente. A pesar de que Veterinaria de Borderes buscó por todos los medios, pero bueno, no pudo acercarse en el marcador, ¿no? Quedar, por ejemplo, a 10 puntos, que ahí como que te motiva un poco más, ¿no? Claro. Y el segundo partido pasó algo similar, aunque del tercer periodo para adelante es donde el Timao comienza a definir el partido sobre Nakamas. Timao se impone el primer periodo 10-6
en un periodo bastante pobre para los dos, al menos en lo que hace a puntos, ¿no? 10-6. El segundo periodo termina 27-23, es decir, ganando siempre Timao, pero por 4 puntos. Se mantiene los 4 puntos que sacó el Timao en el primer periodo. En el tercero amplía un poco la diferencia. El Timao termina ganando 39-30, 9 puntos de diferencia, y ya Nakamas, desprotegido del final, yendo a buscar con lo que podía, termina ampliando un poquito la diferencia al Timao, que termina ganando 52-36, es decir, 16 puntos de ventaja. Bueno, La Peña y Timao entonces son los dos equipos que logran la clasificación para las semifinales. Esta noche van a surgir los otros dos semifinalistas. A las 21 horas van a jugar el Patio con Villa del Sol, y en el segundo partido Litoral Neumáticos enfrentará al Deportivo Agustín Argüello. De estos dos cruces saldrán los otros dos semifinales. La verdad que yo no sé si lo tenés vos, cómo serían los cruces de semifinales, pero ya está establecido que estas semifinales se jugarían el día viernes, ¿no es cierto? Viernes a la noche. El viernes a partir de las 9 de la noche se van a jugar las semifinales. Bien, y después estuve hablando anoche con el presidente del club, preguntándole cómo estaban las cosas y demás, respecto a este torneo, porque yo digo, ya tiene que ir finalizando, y lo van a estirar un poquito más. El domingo se jugaría la primer final, después el día miércoles la segunda, porque, o sea, las semifinales se juega a un solo partido. Ya el viernes a la noche tendremos los dos finalistas. 2 días más tarde, el domingo, se van a jugar la primera final del campeonato, y esa serie de las finales va a ser al mejor de 3 partidos. Entonces, el miércoles de la semana que viene se va a jugar el segundo partido, ¿cierto? En caso de que ganen un partido cada uno, si gana el mismo los dos partidos, ya es campeón, ¿no? Claro. Si ganan uno cada uno, va a haber un tercer partido a jugarse el día viernes de la semana que viene, y ahí terminaría todo, y con una sorpresa bastante importante. Yo no sé si esto ya se sabe o ya se va a dar a conocer, pero hay una sorpresa bastante importante para esa jornada del día viernes, en caso de que se cristalice esto de un partido de desempate. Muy bien, esto es lo que va a pasar en el Club San Martín. Dentro de un ratito va a comenzar una jornada más en el Club Belgrano. Contanos un poquito, ¿a partir de qué hora, cuántos partidos, Jorge? Hay 3 partidos, a partir de la hora 21 también. Hoy es un día clave, ¿no?, para ver cuál es la convocatoria. El Club Belgrano organiza para hoy, miércoles, después de 2 semanas, recuerdan ustedes que teníamos el 25 de diciembre y el 1 de enero, que son jornadas tradicionales, cayeron miércoles. Hoy ya no hay ninguna festividad, así que sale de la fecha feriado, ¿no? Sale del viernes, sale del domingo, y aprovecha para programar hoy miércoles. Veremos cómo responde el público, cuál es la convocatoria. Bueno, los partidos que se van a jugar, a primera hora, Deportivo Agustín Argüello juega con Mineiro Junior. Tengo entendido... Disculpe una cosita, ¿cómo es el tema? El Deportivo Agustín Argüello, ¿qué repite? ¿Cuerpo técnico, algo del básquet? ¿Tiene algo que ver o son dos cosas distintas? No, repite, y además repite algún jugador también. Ah, mira. Claro, está, por ejemplo, Agustín Insaurralde. Que seguramente hoy se guardará para el básquet. Bueno, en el fútbol, a partir de hoy, Aldo, hoy, todos los partidos que se jueguen son casi definitorios.
Para el tema de la clasificación. Para el tema de la clasificación. No se puede dar el lujo Deportivo Agustín Argüello de perder, por ejemplo. Pero bueno, hay un par de... Yo no sé si Maximiliano Fernández es otro de los jugadores que juega también en el Deport, al básquet y al fútbol. Así que habrá que ver, porque a las 21 juega acá Deportivo Agustín Argüello y 22:30 jugará yo creo que le da igual, ¿no? Sí, medio justo. Sí, porque acordate que acá son tiempos de 30 minutos nada más. Claro. Y un descanso, un entretiempo de 5 minutos. Por lo tanto, estamos hablando de 1:05 que puede durar el partido. Esto suele comenzar bastante a horario. Sí, por lo tanto, bueno, de acá en 15 minutos puede estar 10 y 20 puede llegar al gimnasio de Cruz San Martín sin problema, para que 10 minutos antes del partido. Sí, bueno. yo le estoy haciendo todo. Si quieren me digo por qué casi tienen que ir, digamos. Claro, para llegar más rápido. Bueno, claro, eso fue el primer partido. ¿El segundo? El primero entonces Deportivo Agustín Argüello y Mineiro Junior, el equipo de Colonia Libertad. Segundo partido, Defensores de Santa Rosa va a jugar con Don Bosco. Y en el tercer partido, Paso de las Niñas se va a enfrentar con Juvenil de Barrio Norte. Disculpame un segundo, Saúl, sí. Acá los partidos que comienzan a jugarse a partir de hoy son prácticamente todos definitorios, ¿no? Y sí, hoy ya se empiezan a aclarar el panorama en cuanto a los clasificados, sí, porque ya hoy, por ejemplo, si gana Agustín Argüello, por ejemplo, el primero se posicionaría ya como para clasificar. ¿Pero y si pierde? Y ahí se emparejaría todo de nuevo. Claro, porque Mineiro creo que tiene 4 puntos y sería 7. Así que bueno, ahí donde el que tomaría un buen puesto sería Mineiro. Bueno, gracias, Saúl. Ahí estaba la palabra de Saúl Olivera, que nos explicaba, ¿no? Prácticamente todos los partidos acá, no hay ningún equipo, ninguno, que pueda decir, nada, no importa, si perdemos no importa. Estamos bien igual. Hay muy pocos equipos, digamos. Claro. Bueno, así que estos son los partidos, los 3 partidos. Hay mucho movimiento, veo bastante movimiento. Yo creo que va a venir bastante público aquí esta noche, porque acá enseguida se nota cuando la gente comienza a ingresar al estadio. Por lo tanto, bueno, nos quedaremos acá para después el viernes informar todo lo que pasa acá. Muy bien. Jorge, nosotros te liberamos por el tema de la foto, que después van a estar seguramente en las redes sociales, que vamos a estar compartiendo. Y bueno, nada, despedirnos hasta el próximo viernes. Seguramente el viernes, si todo sale como queremos, vamos a estar acompañando con alguna sorpresita, seguramente desde el básquet. Bueno, pero para eso tendremos que ver a ver si podemos llegar o no. Bueno, un abrazo, Jorge, y nos escuchamos el viernes. Bueno, muchas gracias, Aldo. Un abrazo para todos. Será hasta el viernes. Hasta el viernes. Ahí pasó Jorge Gabriel Pecker desde el estadio del Club Belgrano, precisamente con la jornada que se va a jugar dentro de un ratito nada más en el estadio aurinegro, una jornada más del campeonato de los barrios, el famoso campeonato de los barrios que se juega siempre en verano en la ciudad de Curuzú, Cuatiá. Dentro de unos días también, porque ya están los clasificados, se va a empezar a jugar en el nocturno del Club Victoria los cuartos de final. Te vamos a estar contando precisamente en este momento quiénes son los clasificados para esa próxima fase. En el nocturno del Victoria se va a jugar el viernes, ¿sí? El viernes una parte de los cuartos de final y el domingo se va a estar jugando lo otro. Los clasificados a cuartos de final son Deportivo Verón de Astrada, 11-14, Deportivo Mario, Paso La Piedra, Defensores del Litoral, Juveniles de Villa Dolores, Paso de las Piedras y La Madrid. El viernes van a estar jugando por la Copa de Plata, Caguazú frente a Deportivo Betito,
Verón de Astrada 11-14 por los cuartos de final, Defensores del Litoral, frente a Paso de las Piedras. Por la Copa de Plata, el 12 de enero, el domingo, desde las 18 van a estar jugando Santa Rita Barto Porteño, Amigo de Titilo frente a 100% Santa Rita, que son partidos de la Copa de Plata. Paso de las Niñas, Deportivo Mario, Juveniles Villa Dolores y La Madrid, que son los cuartos de final del torneo. Y también en última hora, Solo Fútbol frente a Deportivo Joaquina, también por la Copa Plata de este torneo organizado por el Club Victoria. 45 minutos pasaron de las 20, vendemos y seguimos en Cortita y al Pie. Cortita y al Pie. Asegura tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Dr. Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook, planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Cuatro Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774-516263. Flameando en el aire con los colores de tu pasión. AM970. Cortita y al Pie. Bien, lo último que nos queda en este caso de información para ir de a poquito despidiéndonos son los goleadores del nocturno del Club Victoria. Pablo Chelardi, de Defensores del Litoral, tiene 5 goles, igual que Cristian Solís, de Deportivo Joaquina, y de Brian Lescano, de Solo Fútbol. Rubén Franco, de Juveniles de Villa Dolores. Hugo Auna, de Paso de las Niñas. Agustín Aguirre y Juan Cruz Fernández, anteúltimo de 11-14. Juan Cruz Fernández, de Deportivo Joaquina, con 4 goles son los que lo siguen en la tabla de posiciones. Una última, lo dicho, dentro de un ratito nada más, a las 9 de la noche van a comenzar en el Club San Martín los cuartos de final que quedan, ¿sí?, para estar definiendo en este caso los próximos 2 semifinalistas. Recordemos que ayer ya clasificó la Peña por un lado, ya clasificó el Timao, y esta noche seguirán buscando en este caso las semifinales en el Club San Martín, las próximas semifinales a partir de las 9 de la noche. Los partidos que se van a jugar, denme un minuto, son, a ver si lo tengo por aquí, porque estaba, pero bueno, no lo tengo. Y que pensé que lo tenía, pero no lo tengo en el mensaje que me iban a mandar hoy. Así que bueno, lamentablemente vamos a tener que dejar con esto. Dame 2 más por la duda, a ver si lo puedo conseguir. Por favor,
Marquito, En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en La Segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Cortita y al pie. Muy bien, los partidos esta noche a partir de las 21. El Patio frente a Villa del Sol y Litoral Neumáticos frente a Deportivo Agustín Argüello. Todavía lo que yo quiero saber es si ya está definido quién enfrenta a quién en las semifinales, es lo que estamos preguntando. Hablando de noticias, en este caso a nivel nacional, y antes de despedirnos, se lesionó de nuevo el arquero de Boca. Estamos hablando de Chiquito Romero, sí señor. Y hay un problemita en este caso porque, bueno, van a tener que, aparentemente, lo que van a hacer es buscar arquero. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca? Todavía no se sabe. Pero, claramente, va a tener que buscar un arquero. Algunos dicen que para ser titular, porque no muchos confían en Bray, y ya están sonando unos cuantos arqueros del fútbol argentino. Los que suenan, en este caso, son el arquero de Huracán, Galíndez, el arquero de Talleres de Córdoba, Guido Herrera, entre otros. Pero bueno, esos dos serían los candidatos. Ahora ya tengo todo. En el ganador del Litoral Neumático frente a Deportivo Agustín Argüello va a estar jugando frente a La Peña. El ganador del Patio y versus Villa del Sol estará jugando frente a Timao. ¿Sí? Eso sería entonces las semifinales que se van a jugar el próximo viernes en el Club San Martín a partir de las 21. 5 minutitos ya para las 9 de la noche. El agradecimiento para Marco Favotti y para Jorge Gabriel Pecker, que estuvo en la cancha del Club del Grano. Nosotros nos despedimos y nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes. Un abrazo al cielo para Marianita y, como siempre les digo, gracias por su complicidad. Chao. Cortita y al